Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? En primer lugar, de lo malo hay que sacar lo bueno. En el último programa tuvimos un problema técnico, lo malo. Lo bueno, en la calle nos dicen, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha terminado el programa? Y es un verdadero gusto saber que usted nos ve. Segundo punto, Jorge ha pedido permiso en esta guarida de hoy. Creo que está desfilando. Tercero, en medio de estos desfiles, feriados, la bandera, la Feria del Libro en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno, nosotros queremos dedicar un programa que es urgente porque habla de nuestros lazos con nuestro principal vecino. Lo hemos dicho tantas veces en el vecindario, tenemos un vecinito que más que vecinito es en verdad un hermano de mamá y de papá. Hablemos de las ideas, del puente de ideas que nos unen con Perú. Hemos tenido una primera parte, si se acuerda usted, sobre la ruta del pan y cómo el pan nos une, nos explica, nos construye. Bueno, hoy vamos a hablar del mundo de las ideas, de las luchas y de los sentimientos también que existen en este sólido puente Perú y Bolivia. Antes, Víctor Hugo Romero, como siempre, ha hecho su tarea y aquí está. ¿Qué dice? Bueno, ahí está Su Alteza. Usted lo reconoce que para Víctor Hugo es el presidente Rodrigo Paz. Dice, ¿y este hueco? Aquí estaba la cultura, Su Alteza. Claro, está haciendo referencia a lo que le ha pasado al Viceministerio de Culturas. Ya no hay y está despertando un debate entre cineastas, artistas, en fin, hay una serie de reclamos. Tocaremos el tema más adelante, pero vale la figura y para llenar este hueco que están dejando en el gobierno, nosotros hoy vamos a hacer la tarea de escarbar en las ideas, de encontrar en las ideas las más positivas que nos construyan en este tiempo de incertidumbre. Tengo 3 invitados de lujo y usted no se mueva que enseguida va a ver cómo vamos a volver a construir estos puentes y estos lazos que no van a terminar nunca. Perú y Bolivia sería el título de este programa. Te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI.
vamos con la llave de la guarida. Sigo buscando la llave y ahora necesito 2 llaves de la guarida y del banco. ¿Sabe por qué? Porque en Prodem nos ofrecen estos días súper envidiables. Debe ser porque julio ha sido un mes hiper paseño, porque agosto es nuestro mes. Hay que tener cuidado con agosto, ¿eh? Se abre la tierra en agosto y se abren también las puertas del banco. Mire esos porcentajes. Por Bolivia se amplían los días súper envidiables del Banco Prodem. Del 20 de julio al 31 de agosto, todo agosto se celebran las fiestas patrias con estas tasas que hacen crecer nuestro dinero. Hay que abrir el DPF, el depósito a plazo fijo en el Banco Prodem y recibir 7% de interés a 181 días, 9% de interés a 361 días y 10% a plazos mayores. Como han dicho varios economistas acá, son tasas muy interesantes para lo que es el mercado, para cómo andan las cosas, son tasas muy interesantes. Así que yo voy a hacer un esfuerzo para ahorrar, tener mi DPF en Prodem y les recomiendo que usted también lo haga. Aprovecho y agradezco la amistad de Prodem, agradezco la amistad de Vago, que con Refrianex nos acompaña, por eso nunca, never in the life, como dice Carlos Mesa, voy a estar resfriada, no como otros que creo que están resfriados acá en el programa. Y me dicen mis invitados, creo que nos vamos a venir de Perú porque estos intereses están muy buenos. Gracias a este grupo de invitados de lujo, quiero darle la bienvenida a Eduardo Cáceres Valdivia, filósofo peruano, investigador social, es un especialista en el pensamiento de Mariátegui, que a su vez es una columna vertebral del pensamiento en Perú y diría también en la región. Actualmente director de la Asociación de Pro Derechos Humanos en Perú, ¿verdad? Sí. Bienvenido, Eduardo, gracias por este tiempo. A ustedes, gracias por la invitación. Sufriendo seguro un poquito con la altura, ¿no? No tanto. No tanto, porque yo he vivido en La Paz 7 vale. años. Entonces, Muy bien. Además no es jugador de fútbol. Si fuera argentino y jugador de fútbol se estaría quejando, ¿verdad? Está a mi lado Ana Torres. Ana, archivista encargada, directora presidenta, Su Alteza en la biblioteca Mariátegui, el archivo Mariátegui, y creo que es, y por eso te doy todos los títulos, porque tiene un valor enorme el poder no solamente recopilar, sino cuidar esto que hoy es un tesoro, ¿no? En medio de este mundo digital es un tesoro tener en papel, en digital, pero en físico sobre todo, esto que nos construye y que sienta las bases de nuestro pensamiento finalmente. Gracias por estar acá. Y Luis Alberto Castillo, qué bien que se haya ido al lado de Refrianex, porque creo que tiene que tomar un Refrianex. Luis Alberto Castillo es peruano también, filósofo, editor y director de La Balanza, taller editorial, que ha llegado recién también. Gracias por estar acá. Un gusto estar acá en tu programa y sí, tratando de acomodarme a la altura y ¿Te resfriaste acá en La Paz? Estoy llegar. un poco constipado. Muy bien. Bueno, vamos a lo que vinimos, que es primero poner la alfombra de la Feria Internacional del Libro en la sede de gobierno, decirles que es un placer que la feria tenga una silla tan especial para Perú. Decir que nosotros hemos estado con otras referencias que están llegando también a Bolivia. Hemos tenido un contacto con Andrés Ugaz, que es un maestro panadero, ensayista, que sí tiene su panadería y que además está publicando un texto, un ensayo sobre los significados del pan, la ruta del pan, que es tan esencial como el aire mismo, ¿no? Me parece muy interesante y hace poco nos invitó el embajador de Perú en Bolivia a la exposición fotográfica de Chambi, este fotógrafo que, bueno, yo conocí a través de mi hijo que me dice es uno de mis favoritos y a partir de ahí empezó un poco a seguirle la pista. Y estos son algunos elementos que nos ponen la alfombra para estos días de feria en
la sede de gobierno, en la Feria del Libro. Con ustedes planteamos ya este puente del que yo hablaba en la introducción del programa, que tiene que ver con una recuperación de pilar fundamental peruano, pero diría muy encadenado con el pensamiento boliviano. Estoy hablando de una publicación, Amauta, y su edición facsimilar. A ver, no sé si he ido bien hasta aquí. ¿Voy bien? Por supuesto, va muy Eduardo? bien, A ver, va muy bien. ayúdame, por favor. No, va muy bien, por supuesto, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y agradecer también a las instituciones que han posibilitado nuestra presencia. El hecho de que el Perú sea el país invitado en la Feria Internacional del Libro hizo que la Embajada promoviera la presencia de autores, de editoriales, y bueno, coincidiendo con el centenario de la publicación de la revista Amauta, nosotros hemos sido incluidos dentro de esta presentación. Entonces ahí la Embajada nos ha apoyado esta iniciativa, y la organización propiamente dicha de la muestra, que está ahí en el stand de la Embajada, ha sido obra del Archivo Mariátegui y la Fundación Flavio Machicao, ¿no? que rápidamente sintonizaron por el hecho de haber compartido sus protagonistas, José Carlos Mariátegui de Perú y Flavio Machicao así de es, acá. ¿no? Incluso en la Fundación hay ejemplares originales de Amauta, porque seguramente Machicao era uno de los suscriptores de Amauta. Y también hemos contado con el apoyo de las casas de España, ¿no? Tanto la peruana, es decir, la Casa de España en Perú y la Casa de España en así es, en Lima y en La Paz, sí, efectivamente. Entonces, gracias a todas esas instituciones estamos acá. Y bueno, la idea es presentar, aprovechando el centenario de la revista Amauta, volver a insistir en la figura de José Carlos, que siempre está presente. Es una satisfacción que tenemos los peruanos de encontrar referencias a José Carlos Mariátegui en muchos lugares, en parte de todos los países de América Latina, y este centenario es una buena ocasión para ello, ¿no? Y en ese sentido el trabajo que Ana desarrolla en el archivo es un insumo fundamental para el trabajo sobre José Carlos. Y esta iniciativa, ¿no? de la cual Luis Alberto es responsable de reeditar, hacer una edición facsímil al detalle de la edición original, pues es una aventura y que afortunadamente está siendo exitosa. Hoy los objetos se están yendo, ¿no? Sí, y es este objeto el que reemplaza todo el famoso celular, y nos estamos olvidando de estos otros objetos. El libro, sin duda, la revista, sin duda. Y en su momento, les quiero decir a los más jóvenes que nos están viendo, en su momento el libro y la revista eran elementos de mucho peso para el intercambio, para las ideas que han sostenido procesos políticos, procesos revolucionarios. ¿Cómo presentaríamos, Luis Alberto, Amauta para quienes no tienen idea, para un joven de 17 años? ¿Cómo le hablaría? Bueno, primero señalar la importancia que se le da a Mariátegui en esta feria. Es algo que a nosotros nos alegra bastante, que no es tan común que se le dé tampoco en estos tiempos recientes de políticas convulsionadas, pero Amauta es la revista que se convirtió en una especie de crisol de las vanguardias latinoamericanas y también del pensamiento de avanzada de Europa. Fue una revista que desde su primer número pudo incluir un ensayo o un texto de Freud. Es una revista que tenía una mirada fuerte hacia Europa, pero que sobre todo quería conectar el continente latinoamericano hacia un pensamiento político que pueda avisorar pues un horizonte revolucionario, y en el que la gráfica, la literatura, la poesía tenían pues un papel preponderante en esta educación también de una sensibilidad que nos arroje hacia lo nuevo, que nos arroje hacia un tipo de creación que, digamos, se desprenda de este tipo de literatura o de artes más acomodaticias, más para simplemente complacer y pensar en un arte que pueda también cambiar la realidad. Entonces, Amauta es ese aparato que construye Mariátegui poco tiempo después de haberse comprado él mismo una imprenta y haber puesto en funcionamiento su propia imprenta,
Se trajo una máquina italiana que le permitía pues tirar 3.000, 4.000 ejemplares, una máquina que revoluciona hasta cierto punto también el ritmo de producción local en Lima. Y lo que logra Mariátegui con esta revista es articular el continente a partir de un proyecto estético y político, de una nueva sensibilidad latinoamericana y un horizonte emancipatorio a través de la publicación. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1926. En septiembre de 1926 aparece el primer número de Amauta. Luego de una serie de dificultades también, la revista iba a salir antes, ya había sacado una pequeña revista más de corte bibliográfico donde se comentaban libros, y poco a poco se fueron dando las condiciones para que Amauta pueda existir. Y esto de las condiciones también es bien importante, no solo desde la cuestión de la máquina que te comentaba, que es importante la presencia de esta imprenta y que un intelectual se apropie de un medio de producción y pueda, digamos, generar una serie de publicaciones a través de ella, sino que 1925, 1926 y en general la década del 20 es importante en los procesos de modernización latinoamericanos. Tanto Bolivia como Perú están viviendo transformaciones muy fuertes a nivel vial. En Perú, por ejemplo, hay una ley de conscripción vial que hace que las personas tengan que trabajar obligatoriamente en la construcción de caminos, y Arguedas, por ejemplo, dice que el movimiento Amauta crece con las carreteras, porque son las carreteras que se construyen en esos años los que permiten que Amauta viaje a distintos puntos del país, que logre ingresar a zonas de organización sindical. Y por otro lado, lo mismo, y esto es a nivel continental, con el ferrocarril. Justamente es en el 25 que se termina de construir un tramo en Bolivia, un tramo del ferrocarril, que permite que la ciudad portuaria de Mollendo quede unida con la ciudad portuaria de Buenos Aires. Es decir, 3.500 kilómetros de rieles que permitieron y explican también ese intercambio tan fuerte entre Perú, Bolivia, Argentina, y que bueno, es también una de las razones por las que estamos acá, tratando de reconstruir estas rutas, ¿no? Sí, rutas, no solo de ideas, ¿no?, sino también siguiendo cómo materialmente se construyeron y también cómo han sido hasta cierto punto destruidas por otras razones, quizás más bien políticas, pero ahora parece más difícil mandar un libro a Bolivia de lo que era cuando recién se inauguran estas vías férreas, y había esta novedad, y había también una lucha porque el correo cueste menos, etcétera. Entonces estamos tratando también de reconciliarnos con esas transformaciones. Y de ordenar en un mundo, yo insisto, en el que esta ola digital que nos pone un acceso ilimitado y un intercambio ilimitado, al final del día termina desordenándonos también y perdiendo de vista lo que es esencial. Lo que es esencial, reitero, es el objeto. Ana, en este trabajo, en esta recopilación de material, se ha logrado completar el conjunto, se ha logrado completar el rompecabezas. ¿Qué queda pendiente? ¿Cómo te ha ido en este trabajo archivístico? Bueno, es que gracias por la invitación. Hablar del archivo en realidad de José Carlos Mariátegui es hablar desde su propio, hablar del fin destructor de los propios archivos, ¿no? O sea, si me pongo a pensar si está completo o es incompleto o no, tendría que pensar en Mariátegui pidiendo que se destruyeran sus propios escritos juveniles, porque él pensaba que era una obra no propia de lo que él ya había forjado en los años, durante los años en que estuvo en Europa, ¿no? Sin embargo, su madre, a pesar de esa prédica, llega a resguardar uno de estos materiales, el cual permitió, por ejemplo, hacer entre el 84 y el 92 lo que vendría a ser los escritos juveniles de José Carlos Mariátegui. Entonces, ese primer inicio abarca un sino de episodios dentro de lo que vendría a ser una pérdida de documentos, e incluso Mariátegui en vida, porque bueno, varias veces su casa fue intervenida por la policía, por el complot comunista, luego fue por el complot judío,
Y luego a su muerte, en realidad, yo como siempre trato de enaltecer la figura de Ana Quiape, es ella la que realmente se encarga del archivo de José Carlos, lo resguarda, lo cuida, y en los 50, junto con sus hijos, forman lo que sería la empresa editora Mauta. En realidad es un caso de estudio muy particular también la empresa editora Mauta, porque es una editorial que nace y se dedica a editar diversos libros en base a un autor, ¿no? Y que tuvo una larga data, estamos hablando hasta el 94 prácticamente, desde que nace en el 43. Y ese es como el primer paso de uso de los documentos de Mariátegui, ¿no? Del archivo de Mariátegui. Un segundo momento se ve ya cuando comienzan a trabajarse con Javier Mariátegui, el último hijo de José Carlos, en conjunto con otros intelectuales peruanos. Y comienza a aparecer la correspondencia de José Carlos en sintonía, recopilada por Antonio Melis, que era y justo este 7 de agosto se cumple un año más del fallecimiento de Antonio Melis. Luego comienzan a realizarse otro tipo de estudios, que vendría como lo que te mencionaba, que eran los escritos juveniles, el Anorio mariateguiano. Y yo considero esta etapa, que ya propiamente dicha se dice como que el archivo es desde un punto de vista digital. Yo lo que siempre menciono es que lo digital es un medio, o sea, es sencillamente otra forma de llegar a otro tipo de públicos, ¿no? Pero en realidad el trabajo consiste más en una especie de organización de lo que Mariátegui hizo en vida, ¿no? Y ahí, por ejemplo, encontramos el fondo de Imprenta Editorial Minerva y el fondo de la Sociedad Editora Mauta, y este fondo que permitió te permite entender cómo funcionaba una pequeña editorial que le permitía poder publicar a Mauta o Labor, por ejemplo, el quincenario Labor, y otros tipos de productos, ¿no? Y en el caso de Minerva es un fondo documental que nos permite entender cuál fue la importancia de esta imprenta a inicios del siglo XX, que creo que Luis Alberto tiene un estudio muy amplio con respecto a ello. Y luego es el fondo de José Carlos. El fondo de José Carlos es lo más íntimo para mí, o sea, es la forma más íntima en la que he podido conocer a José Carlos, que es a través de la correspondencia, que es algo con lo que siempre hablo con Eduardo en realidad, porque en realidad siempre se habla de este José Carlos un poco más político, desde el José Carlos más desde el punto de vista de sus proyectos, o desde los proyectos culturales o políticos, pero hay un sino dentro de esas cartas que atraviesa Mariátegui, que es de alguna forma las frustraciones mismas del contexto en el proceso de desarrollar todos estos proyectos. ¿En compilación hay una publicación de estas cartas? Sí, hay hubo una primera compilación en 1984 que la hace justo Antonio Melis, en 2 tomos, la correspondencia, no me acuerdo muy bien la cantidad, pero deben ser entre 300 cartas recibidas y 100 y tantas emitidas. A lo largo de estos años, luego de esa publicación, con el trabajo ya de este archivo, lo que hemos ido es recopilar en otros archivos, ya sea en Bolivia, en Uruguay, en Bolivia con la Fundación Flavio Machicado, que nos ayudó muchísimo para poder encontrar cartas de Mario Nerval, por ejemplo, en Uruguay también, en Buenos Aires, en Chile. Entonces ahora el corpus se incrementa, entonces ya no hablamos solamente de 400 cartas, sino hablamos de un corpus de casi 700 cartas. Y ese trabajo es un trabajo de colaboración. Eso es un trabajo que parece un poco escondido, un poco como que nunca nadie le toma importancia, pero es un trabajo que los archivistas y los bibliotecarios están ahí tratando de indagar y buscar, y comienzan a tener redes, sus propias redes dentro de trabajo que permiten tener estos intercambios. Es como, yo tengo estas cartas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, las teníamos con Emilio Petoruti, que era un gran amigo, pintor argentino, muy amigo de José Carlos, y nosotros teníamos algunas obras de él como en fotografías, ¿no? Que parece que Petoruti le enviaba para que se publicaran en Amauta. Entonces, ese trabajo de colaboración es algo que hemos tratado de replicar. Hasta el día de hoy lo realizamos, en realidad. Qué útil, porque en las cartas uno termina de entender no solamente los vínculos, las ideas, nos desnudamos. Totalmente. En comunicación íntima. Eduardo, vuélvenos a hablar de Mariátegui, vuélvenos a contar la historia. Bueno, creo que justo empatando un poco con lo que se ha dicho, ¿no?
Hay una frase que está puesta ahí en uno de los tótems, eso que se ha puesto, ¿no? Que es una frase de un historiador peruano, uno de los grandes estudiosos de Mariátegui en las últimas décadas, Alberto Flores Galindo, que dice lo siguiente: en la desproporción entre los ideales y los medios reside la grandeza del personaje. Porque que todo esto que se ha mencionado, toda esta construcción de una red latinoamericana de vanguardias, ¿no? Que es el título además de una exposición que se ha hecho en Madrid, en Lima, en México, en Estados Unidos, ¿no? Y que ha tenido comentarios religiosos en todos los grandes periódicos del mundo, que esa red de vanguardias, ¿no? que tiene su epicentro en Amauta, haya sido hecha por un hombre que solo tuvo tercero de primaria, que entró a trabajar en un periódico como ayudante de taller a los 14, 15 años, que cojeaba desde muy niño y que pues pierde la otra pierna, le amputan la pierna el año 24, que tiene que soportar 3 o 4 veces allanamientos de sus casas, etcétera, ¿no es cierto? Y que muere a los 36 años, que todo eso lo haya hecho un personaje con esas limitaciones, entre comillas, digamos, es que estamos frente a un tipo excepcional, ¿no? Que ciertamente vivió un momento excepcional de nuestra historia. La década del 20 en el mundo y en América Latina fue una década de transformaciones, revoluciones, contrarrevoluciones, la revolución rusa, el fascismo, los italianos, los alemanes, el psicoanálisis, el surrealismo, ¿no? Y acá pues los procesos, ¿no? Sandino, los temas acá en América Latina, etcétera, en general, ¿no? Vivió un momento excepcional, pero el personaje, ¿no? Es entrañable realmente. Es difícil no asumir una relación ya de enamoramiento, diría yo, con el personaje cuando uno va y vuelve sobre su obra, ¿no? Y Ana ha dicho algo muy cierto. Ella es una de las personas que tiene la relación más íntima con Mariátegui por su relación con las cartas, ¿no? Claro. Y efectivamente, ¿no? Las cartas te muestran el personaje con todas sus dudas a veces, sus desalientos también, ¿no es cierto? Pero siempre buscando sacar adelante el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo central, digamos, es de José Carlos, aparte de esta dimensión humana, es el haber podido captar su tiempo, captar su época, ¿no? Él tiene un librito anterior a la publicación de Amauta, La escena contemporánea, que es un libro en el cual él recopila artículos sobre la escena contemporánea, porque de hecho él, junto con todo este trabajo editorial, él se ganaba la vida en términos de remuneraciones por escribir artículos sobre situación internacional en las principales revistas limeñas, ¿no? Que eran revistas del medio, ¿no? O sea, no eran revistas progresistas ni nada por el estilo, pero que apreciaban mucho a José Carlos porque habiendo estado 4 años en Europa, ¿no? Y habiendo captado, realmente captó las dimensiones de la crisis que se vivía y de los protagonistas, entonces valoraba mucho sus artículos. Entonces esa escena contemporánea está precedida de una advertencia. Él no escribía prólogos sino advertencias, igual que en los 7 ensayos, en la cual él dice, no, mi método es medio periodístico, medio cinematográfico, ¿no? Y importa más la intuición que la razón a veces, ¿no? Entonces, captó su tiempo, ¿no? Miren, al punto de que hay una antología de textos sobre el fascismo, que es la antología estándar, digamos, ¿no? En Europa, sobre textos sobre el fascismo. El único autor no europeo que está incluido en esa antología es José Carlos, porque realmente sus textos sobre el fascismo, eso es uno de los casos, uno de los asuntos que lo admiró a Antonio Melis, este italiano que se convirtió en un mariateguista así durante su vida, después de conocer la obra de José Carlos. Es que una cosa es hablar del fascismo en los años 60, 70, 80. Él está escribiendo sobre el fascismo en el año 22, 23. O sea, está viendo a Mussolini marchando sobre Roma, está viendo a los camisas negras golpeando a los socialistas. En caliente, y escribe cosas muy profundas, ¿no? Lo invito yo a que el libro está en muchas ediciones físicas y virtuales. Los textos sobre el fascismo son sorprendentes cuando uno toma nota de que están siendo escritos en el año 22-23, ¿no? Entre otras cosas, mucha gente dice, no, Mussolini es un payaso. Mariátegui dice, no es un payaso. Este personaje representa algo muy profundo en esta sociedad y lo vincula con la posguerra, con los soldados con la sensación que hubo en Italia, ¿no es cierto? La definición que hace la relación entre el personaje y el movimiento, ¿no? ¿Quién creó a quién?
el fascismo a Mussolini, Mussolini al fascismo, ni una cosa ni la otra, ¿no? Qué Y él gran explica. momento para hacer esta relectura, Así ¿no? es. Hace poco Así es. entrevistamos Así a es. Pablo Stefanoni, Ah, que bueno, sí, retoma claro, un poco, claro, hace el claro. seguimiento de estas Así- derechas, así es. derechas Sí, sí, sí. extremas que están haciendo eco, es decir, hay Así. un ciclo ahí, Sí, ¿no? sí, que sí, vuelve. Así es. Sí. En la sociedad de ese momento, ¿dónde ubicamos a Mariátegui? ¿De dónde es? ¿Desde dónde habla? ¿Y qué propone? Él es de origen popular, ¿no? Si bien su apellido lo vincula con una familia notable limeña y efectivamente el padre, que figura como padre de José Carlos, es parte de esa familia, la relación entre este señor y la esposa es una relación muy, muy compleja, de abandono, etc. Y en realidad él lo cría su madre, que es Amalia Lachira, que es una mujer de origen popular, que viene del norte del Perú y que residen en lo que llamamos en el Perú el norte chico, ¿Qué ¿no? hacía su madre? ¿Ah? ¿Qué hacía su madre? Era una mujer que, como decíamos, dedicaba a su casa y que se ganaba la vida haciendo oficios domésticos, cosiendo, ¿no? Su hermana sobreviviendo, sí, ¿no? Sí, es una mujer muy popular, ¿no? Y en ese ambiente es que él se cría, como digo, entra rápido en relación con los movimientos obreros por su presencia en la prensa como ayudante, y con esta vanguardia bohemia limeña de los años 15, 16, que va a ser su caldo de cultivo. Una serie de poetas y escritores que después van a tener distintas trayectorias y que se dan cuenta de su genialidad, el cojito genial le decían, ¿no? Y como que lo adoptan y lo alimentan y le dan a leer y lo alientan, y ahí él se va construyendo un estilo propio, ¿no? Y su relación, él tiene dos impactos muy fuertes, creo, en el año 17, 18. Uno es el impacto de la Revolución Rusa. Eso es decisivo en José Carlos, ¿no? Yo a veces digo, Mariátegui llega a Marx por Lenin. O sea, él se hace marxista a partir de la experiencia de la Revolución Rusa, el impacto que tiene en él, en su generación. Con esa velocidad, porque el 17 a veces Sí, tenía sí. que esperar en la literatura una década para que lleguen las No, ya ideas. estaban al tanto ellos, ¿no? Y por otro lado, los movimientos obreros. El movimiento obrero limeño, que era pequeño, por supuesto, pero muy potente, muy cohesionado, igual acá en Bolivia, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Un movimiento anarquista, muy organizado, con mucha autonomía, muy combativo, ¿no? Entonces, eso también lo impacta. Y bueno, ya después viene el estar atento a lo que va pasando, la crisis de lo que llamaban, lo que un historiador peruano llama la república aristocrática. Eso se viene abajo. En el año 19 aparece este señor Leguía, que establece un gobierno autoritario que va a durar 11 años, que moderniza en cierto sentido el Perú, pero lo hace más dependiente, y toda la experiencia europea, etcétera, ¿no? Pero su fidelidad y su relación con los movimientos sociales, movimiento obrero en primer lugar, con estas vanguardias culturales, intelectuales, y su descubrimiento del mundo andino, por supuesto, ¿no? Muy importante. Y eso es lo que lo conecta entonces con estas intelectualidades, por ejemplo, bolivianas, ¿no? Ahí tenemos una agenda compartida. Exacto, y eso es lo que da cuenta también esta revista. Luis Alberto, hablabas de la revista en la presentación como esta instancia en la que hay debate político, pero hay poesía y la gráfica, y hay una propuesta más global. ¿Cómo podríamos ya ir describiendo los ejes de esta revista? ¿Qué sonaba más? ¿Era el debate político? ¿Qué tenía más voz? ¿Era la poesía? ¿Y qué voces se han ido interconectando? Porque supongo que es como una rotonda también, ¿no? Donde se conectan distintas voces, corrientes. ¿Es realmente un punto de encuentro la publicación? Sin duda. De hecho, bueno, nosotros ahora tenemos esta idea de la revista cultural, que hace misceláneas y que puede tener un poco de todo, pero en esa época todavía no podemos hablar propiamente de revistas culturales o de revistas culturales. Es una manera de llamarlas para poder ubicarlas. Pero Mariátegui utiliza la denominación en Amauta de revista de doctrina, arte, literatura y polémica. Los cuatro, digamos, al mismo nivel, con la misma intensidad. Y eso explica mucho por qué hay una, no competencia, pero sí una constante aparición en similares jerarquías de la literatura, de la poesía,
del texto que es abiertamente doctrinario, ¿no? Como por ejemplo hablar de cuál es un arte proletario, cuál es un arte burgués y hacia dónde debe dirigirse el nuevo hombre o el artista nuevo. Otros que son abiertamente educativos o pedagógicos, ¿no? Es una revista que está pensando en la educación y está pensando en los maestros, y está pensando en las experiencias colectivas o comunitarias o experimentales de educación, no tanto ni siquiera en la zona urbana, sino incluso en espacios más bien rurales. Es una revista que debe haber sido el vehículo de los debates más interesantes de la época, algunos cubiertos de manera total, como no total, ¿no? Pero digamos, donde están buena parte de los puntos sobre las IES en relación, como por ejemplo a la disputa o a la polémica sobre el indigenismo. Pero también ya desde el primer número aparece un texto de Freud que plantea el problema de cómo es entendido el psicoanálisis o la desconfianza del psicoanálisis en general en Europa, que es un asunto crucial para cómo es que el psicoanálisis se desarrolla en su momento. Y también tiene formas distintas de plantear debate, que es contraponer una poesía como la de Guren, que es un poeta puro, el poeta más bien vinculado a las ensoñaciones, a un pasado incluso hasta medieval, medio nórdico, con los poetas vanguardistas de la época conviviendo en la misma revista, pero es una manera también de Mariátegui de hincar, obviamente no desde el descrédito a un poeta, sino poniendo buena poesía, pero de distinto calibre o de distinta persecución ideológica para formar el gusto del lector. En fin, es una revista que, como decía al inicio, sí, es un crisol, y en ese ser un crisol, por momentos vemos cuando va avanzando la revista cómo se va todo salpicando un poco de cada cosa, ¿no? Los textos teóricos también empiezan a preocuparse por la forma, así como los textos poéticos empiezan a entrar, o ya vamos conociendo la biografía de los autores, que todos eran muy chicos cuando publican. De hecho, una de las novedades de venir a Bolivia, y que gracias a los colegas bolivianos nos comentan que este poema que aparece en el número 3 de Amauta, que nosotros hemos reproducido, de Oscar Cerruto, que es la primera colaboración de este muchacho en Amauta, teniendo solo 14 años, y que encima es un poema que no está recogido en libros ni en antologías posteriores. Es decir, es un poema olvidado, o hay poemas olvidados de este autor, y es algo que es necesario igual seguir investigando, aunque esta cuestión de la edad es clave. Justo es un tema que Eduardo lo he hecho notar varias veces, y la otra vez yo tenía toda la lista de los peruanos vanguardistas que publican, todos los poetas, y es increíble porque todos han nacido después del 1900, o bueno, buena parte han nacido después del 1900. Como estamos a 100 años, ¿no? Todos eran 19 años, 21 años, 18 años. Westphalen, que también es un poeta, para el 26 tenía 15 años, ¿no? Él publica un poco después, cuando sale la revista. Adán, Martín Adán tiene 19 años. Entonces, es esta cuestión de la renovación, y también de Mariátegui. ¿Qué capacidad para darle la confianza? Un chico de 14 años puede ser muy talentoso, pero está moviendo esa preocupación por lo nuevo, está congregando a gente que trae una nueva sensibilidad. Los cambios tecnológicos, así como ahora los nativos digitales traen una nueva sensibilidad y seguramente se relacionan distinto, no solo con los aparatos, sino con el lenguaje mismo. Bueno, Mariátegui está pensando en estos chicos que han nacido ya con el ferrocarril en ciernes, que han nacido ya con la radio, o bueno, que han sufrido esa aparición de la radio, temprana, o del telégrafo, o del cine sobre todo, ¿no? Entonces, es un momento bien interesante en que Mariátegui sabe, como decía Eduardo, leer las condiciones materiales de la cultura de su época y interviene. Y tengo la sensación de que
a contramano de lo que se pueda pensar hoy con estas nuevas generaciones, era en el pasado cuando los jóvenes se hacían intelectuales de todo lado, es decir, ese concepto de intelectual que escribe, que hace literatura, que reflexiona filosóficamente, que toma una voz en la política y que eran todo eso junto y muy jóvenes, ¿no? O sea, lo de Rimbaud escribiendo poesía antes de los 17 forma parte de los rasgos de aquellas generaciones, ¿no? Me parece que eso llega hasta acá. Que tiene que ver con la educación también. Justo un mes antes de que aparezca Amauta, es decir, en este mes, aparece el boletín Titicaca, que es un boletín que aparece en Puno y que tiene una configuración quizás no tan política, aunque sí combativa, pero mucho más poética. Gamaliel Churata y varios de los autores de este grupo Orcopata que fundan el boletín habían estudiado en un colegio donde los habían formado en tipografía y los hacían tener su periódico desde el colegio. Lo mismo en el caso de los autores limeños. Era muy común, o más que limeños, los autores de otras regiones del país que pueden participar en Amauta, tenían su revista muy jóvenes porque el colegio ya te formaba para eso, ¿no? El colegio, aparte, era un momento de gran reflexión en torno a la educación. Amauta es una revista que pone el tema de educación en primer lugar. La idea del Estado docente, este Estado que tiene que hacerse cargo de la educación del país, era novedosa en Perú. Recién a partir de 1905 era obligatoria la educación. Entonces hay una serie de reflexiones sobre la educación y sobre la manera de educar que devenían pues en que los chicos terminen teniendo este tipo de experiencias en las cuales formaban su revista y ya eran poetas desde el colegio. Claro. Les hago una doble pregunta en torno al fenómeno con un eje en Mariátegui, pero el conjunto en esta red. Estamos hablando de un momento en el que tengo la intuición de que pesaba mucho esas olas que venían sobre todo del viejo continente, ¿no? Cuando uno mira publicaciones literarias en Bolivia, estoy pensando en esos años, estamos siendo fuertemente inspirados y tardíamente por olas, por ejemplo, de la literatura francesa, ¿no? Ejemplo, la Chascañahui. Hay una serie de textos que no entro en detalle ahora, pero que tienen como personaje central las Claudinas, que son cholas encima, ¿no? La Claudina de la Chascañahui, la Claudina de la Misquisimi, la Claudina de... y responden a Claudine, que viene de esta tradición tardíamente, pero ahí llega. Voy al hecho de que estábamos con una conexión fuerte y con mucho peso, y me pregunto hasta qué punto algo autoritaria, cuando hasta nuestros propios textos libertarios se inspiran tanto de textos como Montesquieu. Es una copia, ¿no? Es una copia traducida a nuestras regiones. Entonces, en ese momento, ¿cuánto pesaba, cuánta influencia tenían estas olas de pensamiento en la política, en la literatura, en la poesía, y al mismo tiempo, cómo en esta red se iban planteando ya pensamientos propios a la región? Y se me ocurre, por supuesto, este debate entre el indianismo, indigenismo, y cómo va dialogando con estos vientos que llegaban tan fuerte, ¿no? ¿Cómo se va cocinando todo esto? Es muy original y muy lograda la síntesis que logran algunos personajes como José Carlos y algunos espacios como Amauta, ¿no? Porque no es fácil, pues no, o te sometes y te vuelves una copia de la literatura europea, etcétera, o te rebelas y te afirmas en un autoctonismo cerrado, ¿no? Que rechaza todo como importación. Y ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Sino todo lo contrario. Y a mí me parece interesante algo que ha mencionado Beto, el ejemplo de este grupo de poetas puneños, el grupo Orcopata, que sacan el boletín Titicaca y que tiene muchas conexiones, por razones obvias, con sus pares bolivianos, ¿no? Porque ellos son profundamente indigenistas, ¿no? Proindígenas, puneños, pero se apropian hasta de la tipografía vanguardista, comienzan a escribir estos poemas que tienen distintos tipos de letras, que se
que se reparten por la página no de forma aparentemente desordenada, ¿no? Que debe haber sido todo un desafío para Mauta publicarlos, ¿no? Y bueno, y Beto, que es editor, sabe perfectamente lo complicado que es editar a veces a estos poetas vanguardistas, ¿no? Y entonces el grupo Orcopata es un excelente ejemplo de una poesía profundamente enraizada, hasta telúrica, ¿no? Que habla de toda la iconografía, digamos, andina, altiplánica, que asume los formatos y los estilos y la ruptura de la rima, del ritmo, qué sé yo. El vanguardismo lo ponen al servicio de un proyecto poético y político en última instancia. Creo que es esa ida y vuelta, ¿no? La que está, ¿no? La que está, ¿no? Eso. Sí. Sí. Ana, me imagino que en esa visión larga que ya tienes, que solo tú puedes tener, porque tienes en mente la línea cronológica en este pensamiento, ¿cómo dividirías las fronteras? ¿Qué etapas marcarías y con cuál te quedarías, no? ¿Te refieres al pensamiento de Mariátegui, a las propuestas, a los distintos ciclos que ha tenido? Sí, difícil de escoger. ¿Con qué Mariátegui nos quedamos? Porque son distintos momentos, ¿no? Según nos dices. Sí, son distintos momentos. Definitivamente sé que a muchas personas les gusta más el Mariátegui después de la experiencia europea, porque él mismo creo que se siente como mucho más logrado, por así decirlo, que ya viene con un proyecto ya mucho más organizado. Pero el estudio de su etapa juvenil, esa forma en la que Eduardo siempre comenta en su proceso de formación periodística, que lo hace escribir una columna diaria, porque él, por ejemplo, era como lo que vendría a ser actualmente ir al Congreso y tenía que escuchar las plenarias y tenía que sacar una nota diaria. Al día siguiente se publicaba todos los días, ¿no? Ese trabajo de escritura, y que él lo tenía muy, muy presente, y lo hace en un texto en el que dice: el periodismo puede ser un buen proceso para formarse, pero hay que saber cómo llegar y salir también de él para no estancarse. Lo estoy parafraseando porque no necesariamente es así. Pero justo esa etapa, a mí, yo encuentro un Mariátegui, por ejemplo, con una capacidad única no de burlarse, sino de escribir de manera irónica sobre el proceso político en el gobierno de Pardo, por ejemplo. Luego viene con Leguía, las analogías que utiliza, por ejemplo, para referirse a los carnavales, que la gente, por ejemplo, en ese momento estábamos en plenos carnavales, pero la situación política era bastante álgida, y hacer esas comparativas a mí me parecen bastante, es una forma muy inteligente también de escritura. Y creo que esa parte a mí yo cuando hicimos el proceso de pasar los escritos juveniles a una versión digital, porque ya no existen las ediciones impresas, nos pusimos a leer pues los 8 tomos prácticamente. Entonces eran como, estoy hablando de casi 200 columnas, podríamos estar más o menos, ¿no? Hasta más, creo, 350 me parece que son. Entonces uno va viendo ahí ese proceso de trabajo, ese desarrollo, porque él empieza, es más, escribiendo poemas muy malo, la verdad, sinceramente. Pero justo eso determina, y luego escribe cuentos, crónicas, es que él pasa por cada etapa, o sea, escribe y dentro de ese proceso él mismo se va encontrando. Entonces, esa etapa juvenil a mí sí me gusta, es poco estudiada, poco hablada, poco mencionada, porque a él mismo no le gustaba mencionarla, pero es una forma muy inteligente de José Carlos de haberse formado dentro del periodismo, y yo creo que eso le ha permitido a él escribir de una manera, ya publicando en Variedades, publicando en Mundial, hacer una escritura fluida, de una manera en la que realmente se pueda ser leído y más que nada entendido y comprendido, ¿no? Y lo mismo creo, a Mauta no me parece tanto así, a Mauta sí me parece que tiene otro tipo de escritura, particularmente, pero sí creo que esa es la etapa con la que no es con la que me quede, pero es la que me gusta siempre regresar, mejor dicho, sí. También porque es la menos conocida, ¿no? Creo que es la menos conocida. Es un Mariátegui un poquito más, ¿cómo le decíamos nosotros? Porque todavía estaba en ese proceso de formación cuando estaban con Valdelomar.
¿no? Y un poco se burlaba todavía de esa etapa, sí. En formación también, ¿no? Donde de Él se repente construyó un estilo. Él se construye un Y estilo. una agudeza para ver las cosas, leer detrás de los personajes, hacer analogías, ¿no? Aparentemente, como dice Ana, ¿no? Saltando del carnaval al parlamento y viceversa. Y luego tienes un texto, El Señor de los Milagros, que termina ganando un premio, Claro. el premio de la Municipalidad de Lima como mejor ensayo en ese momento. Sí, Entonces, probablemente sigue siendo el mejor ensayo sigue siendo el escrito mejor sobre la procesión del Señor de los Milagros, el texto de José Carlos Sí. Mariátegui. Sí. Y si hacemos, porque me acaban de decir que nos quedan 5 minutos antes de pasar a la hoguera de la televisión, Sí, sí. ¿qué lazos con Bolivia? ¿Cuáles son los interlocutores? ¿Cuáles son las voces? con las que Bueno, intentan? justamente sobre eso es la presentación que vamos a hacer de la revista, ¿no? No, la presencia de Bolivia es muy importante. Hay una serie de autores, son hasta 10 autores, ¿no? Hay 3 fundamentales que destacan. El más interesante por lo novedoso y por esta idea, por esta precocidad, es el poeta, ¿no? Oscar. Así es, ¿no? Él es el más. Pero hay 2 autores con trayectoria más bien política, que son Tristán Maroff, ¿no? Que es el más cercano a José Carlos. Justamente ayer, hace un par de días, Ana me pasaba del archivo las 7 cartas que hay de Tristán Maroff a José Carlos en el archivo. Esas están en el archivo. Están en el archivo Mariátegui, ¿no? Entonces, y él va a ser un interlocutor, incluso visita la casa de José Carlos. Hay una amistad, realmente, más allá de la relación editorial, hay una relación de amistad, ¿no? Y el tercer autor, ahora no recuerdo exactamente el nombre, es Franz Tamayo. Franz Tamayo también. Y lo interesante es que estos autores no solo escriben sobre Bolivia, incluso escriben menos sobre Bolivia que sobre América Latina, para que se vea cuál era la agenda que los vinculaba, ¿no? Después hay textos de peruanos sobre Bolivia. Hubo muchos jóvenes exilados por el gobierno de Leguía que terminaron acá en La Paz en particular. Urquieta. ¿Ah? Miguel Ángel Urquieta. Urquieta es el más importante. Urquieta es el que le presenta además a José Carlos, al jovencito ¿no? El que le envía el poema. Oscar Cerruto, claro, sí. Cerruto. Sí. Es el nexo entre Cerruto y José Carlos Mariátegui. ¿Es los tiempos de este fotógrafo Chambi, por ejemplo? Está la foto en la exposición esa que hubo acá en La Paz, se rescató, se identificó la foto de Oscar Cerruto. ¿no? De Cerruto, hecha por Chambi en Cusco, lo cual muestra a su vez la movilidad que hay, ¿no es cierto? O sea, él se va a Cusco y se hace fotografiar por el fotógrafo más conocido, probablemente más importante, y la foto se ha publicado también, ¿no? En una de las cosas que se ha editado para la Feria del Libro, ¿no? Entonces hay esas múltiples conexiones, ¿no? Pero más allá de los personajes, hay una agenda compartida. Creo que lo más importante es que entre Perú y Bolivia, desde siempre, pero en los años 20 se profundiza en la idea que hay una agenda compartida que tiene que ver con la característica de nuestras sociedades, como decía el maestro Zabaleta, sociedades abigarradas, ¿no? Complejas, sobrepuestas, con problemas irresueltos, ¿no? Y todas estas conexiones que Beto ha resaltado varias veces, y es uno de los aportes más importantes que he descubierto en su obra, ¿no? Estas conexiones materiales. Hablando de agenda, gracias por hacerme recuerdo, Eduardo. Me Sí. estaba olvidando de la agenda Sí. para la Feria del Libro. Sí, Tengo sí. estos datos, me corrigen, por favor. Sí. Tengo para anotarse viernes 7 de agosto, de 17 a 18, en la sala 4, el bloque rojo, segundo nivel, archivos, revistas y memoria. Participa Cristina Machicado Murillo, historiadora boliviana, coordinadora del archivo de la Fundación Flavio Machicado, para hacer ese espejo con tu trabajo. Jimena Soruco, socióloga, docente de la UMSA. Y Ana Torres, por supuesto, bibliotecaria peruana, coordinadora del archivo José Carlos Mariátegui. Sábado 8 de agosto a las 15 horas hasta las 15:45, yo creo que se van a pasar, catálogo de tipos, orlas y viñetas de la imprenta Minerva, edición facsimilar, y aquí participa, por supuesto, Eduardo Cáceres, Luis Alberto Castillo y Sergio Vega, que es un diseñador gráfico boliviano, artista visual boliviano con mucha experiencia. Están todos invitados. Sí. Y hay una actividad el 7. el 7,
Mañana, el jueves 6, se presenta la edición facsimilar. Jueves 6, sí, mañana. Sí, jueves 6. Sí, jueves 6, entonces, Amauta. Viernes 7, tienes razón, archivos, revistas y memoria. Y el sábado 8, catálogo de tipos, orlas y viñetas, imprenta Minerva, edición facsimilar. Me estaba faltando esto del 6 de agosto, ¿no? En el bloque rojo también. Igual vamos a estar en la embajada, en el stand de la Embajada de Perú con las publicaciones, van a poder ahí adquirirlas, bueno, conversar, ver también algo del material de archivo que se ha preparado para el stand, para la feria, así que pueden ir ahí a encontrar y revisar y bueno, también conversar con nosotros acerca del trabajo que se está haciendo alrededor de la obra de Mariátegui. ¿Ustedes se quedan hasta estos días de Feria del Libro? Hasta el domingo. Hasta el domingo. Así es. Me imagino que han establecido y van a seguir estableciendo contactos con sus pares acá, claro, ¿no? Gente de la universidad, así investigadores, ¿ya han tenido alguna conexión? Podemos retomar, a veces los diálogos tienen estos huecos, ¿no? ¿Cómo están las relaciones con sus pares bolivianos? Yo tengo relación desde el mundo editorial. Hay una editorial, por ejemplo, que se llama Nuevos Clásicos, en la que participa Pepe Villanueva y Giovanni Bello, que fueron a Lima justo el año pasado, a fines de año, una feria que yo organizo, y ahora estamos viendo igual actividades que podemos hacer acá y en lo que viene del año, pero ese vínculo editorial también, de editoriales independientes, autogestionadas, que publican poesía, que publican gráfica y que tienen una postura política, digamos, fuerte y que es hasta cierto punto combativa y que es un espacio, al final de cuentas una editorial es un espacio de lucha política, es muy fuerte desde hace un buen tiempo entre Perú y Bolivia. No tanto por lo académico y la entrada, sino más por esa gente que tenemos más este vínculo de productores gráficos, de productores editoriales. Perfecto. Pues está la fundación. Bueno, la fundación, yo con la fundación Flavio Machicado sí tenemos una relación con Cristina ya desde el 2017 aproximadamente, que nos conocimos en un intercambio en un congreso sobre archivos, y desde ahí nosotros hemos venido preguntándonos cosas, justo esto que te comentaba sobre la forma de intercambio de documentos o de información, y creo que esta es después de muchos años, en realidad es conocerla ya personalmente, conocer también la Fundación Flavio Machicado, y creo que lo más bonito ha sido tener una mesa de participación junto con ella, ¿no? Entonces sí, yo estoy muy agradecida con la Fundación, con Cristina y con Pilar también. Gracias Ana, nos tenemos que ir. Gracias Ana Torres, gracias a Luis Alberto Castillo, por supuesto a Eduardo Cáceres Valdivia. Muchas gracias a ustedes. Y yo salí ganando, tengo más ganas de conocer, de acercarme a Mariátegui, a los contemporáneos, y si usted también tiene ganas de lo mismo, pues hemos ganado todos. Asista a estas citas, creo que hay un camino todavía por recorrer entre estas redes, ¿no? Acá y en Perú. Y tengo la revista para mostrarles a ustedes. Y para leerla. Y para leerla también, usted, por supuesto. Que tiene hasta la publicidad, me comentaba todo, Eduardo. Qué maravilla. Todo. Qué maravilla. Esto retrata una época, ¿no? Así es. Una maravilla. Muchas gracias y seguiremos, yo creo que las próximas veces que vengan, aquí tienen su guarida segura. Mucho gusto. A Vía Yala y este programa. Bueno, vamos a una pausa porque después del corte yo le tengo una yapita, un material que le va a gustar, a propósito de este tema también. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. ¡Vamos a festejar! 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliemos los días súper envidiables de Banco Prodem.
Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Después de este diálogo y de estas invitaciones, yo, como le dije, le propongo una yapita, este material que tenemos en el archivo de Aviala Televisión para acercarnos más a Mariátegui y para transmitirle más estas ganas de acercarnos a Mariátegui, a la red, al tiempo, a las propuestas que parece que se renuevan. Esta es la invitación que le hacemos. Escritor y periodista peruano, apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Censurado y perseguido, fue enviado a Europa, donde se nutrió de los ecos de la Revolución Rusa y conoció las luchas obreras de Italia. Intelectual y militante creativo, abogó por la politización del maestro y sentó las bases del marxismo latinoamericano que, según él, debía ser creación heroica y cuya inspiración había que encontrarla en nuestra América. Dijo José Carlos Mariátegui: la revolución no es solamente la lucha por el pan, sino también la conquista de la belleza. José Carlos Mariátegui nace en 1894 en Moquegua, al sur de Perú. Crece en el seno de una familia humilde. Su madre es una mujer de origen mestizo que trabaja como modista y su padre, empleado de la administración pública, los abandona prontamente. Mariátegui tiene 8 años cuando una infección en su pierna izquierda lo obliga a trasladarse con su familia a Lima. Su reposo forzado lo acerca a la lectura y al estudio. Bueno, José Carlos, siendo niño en la escuela primaria, sufre un accidente que le lesiona la pierna izquierda, a partir de lo cual él deja los estudios, es decir, ni siquiera concluye la escuela primaria, sino que al estar postrado hace de la necesidad virtud y de alguna manera el autodidactismo, la afición por la lectura tiene que ver con esta dificultad física de su inmovilidad durante más de 2 años en una cama. Y esa lectura, esa vocación por el estudio lo va a acompañar a lo largo de su vida. Sin sustento paterno y apremiado económicamente, comienza a trabajar a los 14 años en el taller de la editorial del diario La Prensa, desempeñándose como aprendiz de oficio. No tarda en ascender para convertirse más tarde en redactor, adoptando el seudónimo de Juan Chroniqueur. A los 14 años Mariátegui empieza a trabajar en un periódico. Él siempre dice que empieza a trabajar como una especie de cadete, ¿no? Dentro de ese periódico, pero eso lo acerca al mundo de la escritura. Y fundamentalmente algo que va a ser muy central en su formación juvenil, que es vincularse a la bohemia literaria.
Mariátegui no pasa por la educación media, no va a llegar a la universidad, pero sí, desde muy jovencito, tiene vínculos con la vanguardia estética peruana, fundamentalmente con un grupo que se llamaba el Grupo Colónida, que era conducido por un poeta que era Abraham Valdelomar. Mariátegui participa activamente de ese grupo, realiza algunas actividades públicas que van a generar algunas polémicas, entre ellas un baile en el cementerio con una bailarina rusa, y además va al mismo tiempo formándose como periodista. En esos años también entabla amistad con el hijo de Manuel González Prada, destacado escritor, pensador y político de izquierda, que denuncia en su tiempo la explotación obrera y la sumisión de los indígenas. Este es un segundo momento que creo que es fundante, que es un parteaguas en Mariátegui, en la medida en que su verdadera escuela va a ser el periodismo. Es decir, el periodismo como proceso de conocimiento, de auscultar la propia realidad peruana, que era una realidad compleja, dinámica, en ebullición, donde la calle también va a ser una escuela a cielo abierto, allí va a registrar numerosos acontecimientos y va a ir aprendiendo este fenómeno tan inédito que es la irrupción de las multitudes, de multitudes urbanas, de estudiantes activando por sus derechos, al calor poco a poco de lo que va a ser la reforma universitaria, que si bien irrumpe en Córdoba en 1918, inmediatamente se va a irradiar al resto de América Latina, va a tener como un epicentro a Perú y más específicamente a Lima, pero también la irrupción del movimiento obrero. Los primeros artículos escritos por Mariátegui coinciden con las primeras huelgas nacionales del movimiento obrero en Perú, y además se le suma un elemento que es determinante en las reflexiones políticas e incluso en el replanteo del socialismo en el propio Mariátegui, que son los levantamientos indígenas que se empiezan a vivir a partir de 1915 y que van a ser diversos a lo largo y ancho de Perú, que van a sorprender, van a de alguna manera obligar a Mariátegui poco a poco a replantear un socialismo autóctono que pueda tener en cuenta las raíces profundas, campesinas e indígenas de esa nación trunca que es Perú. En este contexto, y con apenas 25 años, José Carlos Mariátegui funda a principios de 1919 el diario La Razón, desde donde defiende las ideas reformistas y apoya las luchas obreras y estudiantiles. A mediados de 1919, a causa de posiciones políticas de izquierda favorables a la Revolución Soviética, es expulsado por el gobierno dictatorial de Leguía. Ante la alternativa de ser encarcelado, Mariátegui recibe una beca que lo aleja de Perú y emprende un viaje por Europa. Su experiencia en Europa marca un antes y un después en su vida. Allí hace su primer aprendizaje marxista y decide consagrar su vida al socialismo revolucionario en Perú. Reniega de sus escritos anteriores y define su pasado como la Edad de Piedra. Él, de alguna manera, por una especie de exilio blando otorgado por el gobierno de Augusto Leguía y por las incomodidades que generaba Mariátegui como militante ya, como periodista comprometido de la época, lo envían a Europa. Y Europa diría que es su segunda escuela, ¿no? Si la primera escuela es el periodismo peruano, el poder registrar y dar cuenta de los acontecimientos y de estas multitudes en ebullición,
en esa Perú tan compleja y diversa, hay una segunda escuela que es también a cielo abierto, en una coyuntura de crisis civilizatoria, que es Europa y más específicamente Italia. Mariátegui llega a Italia durante los años del ascenso de las luchas obreras y la abandona con el fascismo en alza. La experiencia europea y particularmente su estancia italiana dejan una marca permanente en su concepción política. En Europa conoce las propuestas de Georges Sorel y Antonio Gramsci y comprende la importancia del mito como motor para emprender las luchas sociales. El concepto de mito que él retoma de Georges Sorel y de su libro Reflexiones sobre la violencia es un elemento fundamental para entender el socialismo indoamericano de Mariátegui, porque el mito no tiene que ver con una mentira, con una ficción, con un distanciamiento de la ciencia que poco beneficia a un proceso revolucionario, sino que por el contrario, el mito es un elemento catalizador, es un elemento movilizante, tiene que ver con los afectos, con las pasiones, con las imágenes que activan a los sectores populares en pos de la transformación de la realidad. Y ya no va a ser el mito de la huelga revolucionaria como en Sorel, sino que vamos a estar en presencia de el mito del Ayllu, el mito de la comunidad indígena, el mito del Tahuantinsuyo como una civilización alternativa a la que estaba en decadencia en aquel entonces en Europa. En América Latina, esta perspectiva del mito se anuda a un tema capital, la cuestión del indigenismo. De allí Mariátegui extrae el mito incaico. No es la civilización, no es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. En ese mismo viaje, conoce además a quien será la compañera del resto de su vida, Ana Chiappe. Juntos tienen 4 hijos. Residí más de 2 años en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas. Mientras tanto, en Perú avanzan las luchas por la reforma universitaria y crece el movimiento obrero. Perú continúa bajo el gobierno dictatorial de Augusto Leguía, quien lleva adelante un régimen represivo y políticas de entreguismo económico a Estados Unidos. Corre el año 1923 y Mariátegui regresa a Perú y se propone no solo difundir la doctrina marxista, sino revisarla a la luz de su propio país. Entre otras actividades, funda agremiaciones estudiantiles, campesinas y obreras y se desempeña como conferencista en la Universidad Popular González Prada. Esto le vale diversas formas de represión, censura y persecución política. Sin embargo, el compromiso de Mariátegui no se limita a las reivindicaciones obreras. También se muestra interesado por posiciones cercanas al feminismo y a la lucha por la igualdad sexual, y comienza a indagar las relaciones entre opresión femenina, sexualidad y poder. El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto del que ha formado la civilización que ahora declina.
Él es uno de los primeros marxistas que plantea que el educador, macho, varón, debe ser educado, ¿no? Un poco retomando las tesis sobre Feuerbach. ¿Por qué? Porque debe ser despatriarcalizado, porque considera que las mujeres solo deben educarse en la tarea hogareña, en su rol de madre, de reproductora. Y Mariátegui se nutre y aprende de las corrientes feministas de la época, a las cuales considera profundamente revolucionarias, y plantea, yo diría, una pedagogía feminista, una pedagogía de la despatriarcalización de las prácticas educativas, otorgando un rol protagónico a la mujer en los procesos no solo educativos, sino culturales, políticos y socioeconómicos, ¿no? Su salud, siempre frágil, sufre un nuevo revés cuando en 1924 le amputan su pierna derecha por la aparición de un tumor, por lo que solo puede desplazarse en silla de ruedas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX se producen en Perú importantes levantamientos indígenas que son reprimidos por las fuerzas gubernamentales, por lo que el indigenismo peruano opta por una visión más radical que reniega de la herencia española, se articula con posiciones de la izquierda revolucionaria y se propone como una forma de superar modelos políticos y culturales previos, tales como la colonia y la república burguesa. Inspirado en la doctrina marxista, pero lejos de una teoría totalizadora y una mirada mecanicista de la sociedad, Mariátegui busca construir un socialismo indoamericano. Esto lo lleva a revalorizar la tradición comunitaria indígena como base de construcción de un nuevo tipo de socialismo. Amauta resulta su proyecto editorial más importante. Desde sus páginas, Mariátegui presenta las claves políticas e ideológicas sobre las cuales fundar un proyecto socialista indoamericano. La revista Amauta es quizás la revista más importante que se editó en toda la región, comparándola con todas las revistas de vanguardia que se editan en los 20 en América Latina, y porque tiene la singularidad totalmente propia de articular vanguardia estética, teoría y apuesta política marxista e indigenismo. Junta esas cuatro cosas. Si uno ve el primer número de Amauta, en el primer número, por ejemplo, año 26, publican la primera traducción de Freud al castellano, Introducción al psicoanálisis. Y así, digamos, tiene ese nivel de experimentación y de novedad permanente. Amauta iba a llamarse originariamente Vanguardia, y creo que es un dato muy curioso que finalmente decidan ponerle Amauta, que en lengua indígena significa maestro, el conocedor, aquel que porta determinados saberes y que los socializa, los difunde al interior de su propia comunidad y hacia otras latitudes. Esta idea del Amauta, del maestro indígena, no solo en términos personales, sino colectivos, ¿no? Una revista que oficie como nexo articulador de estas diferentes experiencias de lucha, de estas tradiciones culturales, artísticas, pero también de las distintas vanguardias políticas, tanto en Perú como en el resto de nuestra América e incluso en otras latitudes mundiales, como es el caso de Europa, mixturarlas, ponerlas a dialogar en pie de igualdad. Dicha empresa no puede desvincularse de una profunda comprensión de las particularidades de la realidad latinoamericana sobre las cuales construir un socialismo autóctono. Y fue parte de un editorialismo programático, de un proyecto político-cultural que involucraba, en el caso de Mariátegui, también a un proyecto editorial, la editorial Minerva, que conducía, que dinamizaba el propio José Carlos, de la publicación de la revista y del periódico, mejor dicho, Labor, un periódico que tenía por propósito también generar instancias de formación, de difusión de ideas, de polémica fraterna para la constitución de un movimiento obrero organizado que todavía estaba en ciernes en aquel entonces en Perú.
Mariátegui deja atrás la idealización romántica del indio del pasado incaico, que solamente consideraba al indígena como un ser autóctono al cual debía respetársele su forma de vida, para proponer el problema del indio en el presente que le toca vivir, como una problemática social y económica. Se plantea la necesidad de construir la nación desde una visión inclusiva del indígena, y para esto es necesario pensar otro vínculo pedagógico que le dé lugar al indio como sujeto político. Aquello que Mariátegui planteaba de que no era posible erradicar el analfabetismo, pensar en la democratización de la educación de los indígenas si en paralelo no se discute el problema de la tierra. Discutir el problema pedagógico-político de los pueblos indígenas es discutir el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos como pueblos, incluso preexistentes a los estados-nación. En junio de 1927, la revista Mauta es clausurada por la supuesta existencia de un complot comunista para derrocar el gobierno de Leguía. Su casa es allanada en varias ocasiones y sufre el acoso policial. En 1928, Mariátegui rompe con el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, partido fundado por el pensador y político Aya de la Torre, y crea el Partido Socialista Peruano, más cercano a los lineamientos de la Tercera Internacional. Ese mismo año, José Carlos Mariátegui publica su famoso 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, uno de sus libros fundamentales y aún vigente para la reflexión sobre la situación latinoamericana. Al respecto, en su advertencia expresa: Mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso. Y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido, es el de también, conforme un principio de Nietzsche, meter toda mi sangre en mis ideas. El problema del analfabetismo del indio resulta ser, en fin, un problema mucho mayor que desborda del restringido marco de un plan meramente pedagógico. Cada día se comprende más que alfabetizar no es educar. La escuela elemental no redime moral y socialmente al indio. El primer paso real hacia su redención tiene que ser el de abolir su servidumbre. José Carlos Mariátegui denuncia el modelo educativo liberal, el cual reduce el problema del indio a la cuestión educacional y no lo aborda como problema social y económico. El pedagogo moderno sabe perfectamente que la educación no es una mera cuestión de escuelas y métodos didácticos. El medio económico-social condiciona inexorablemente la labor del maestro. Mariátegui encontraba en este modelo educativo liberal un modo de legitimar al sistema latifundista basado en el gamonalismo, que era una jerarquía de funcionarios o intermediarios que se ponía al servicio del latifundio para mantener un régimen de explotación del indio y así sostenerlo en la opresión y la ignorancia. La redención del indígena y de la clase trabajadora solo será posible poniendo fin a la explotación mediante un cambio en la propiedad de la tierra y los demás medios de producción. De allí, entonces, que se vuelva preciso denunciar el trato dispensado a los indígenas en lo que Mariátegui entiende como una línea de continuidad entre el virreinato y la república. La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador.
Mariátegui tiene previsto viajar a Argentina por motivos políticos y médicos. Su salud empeora y guarda la esperanza de recibir en Buenos Aires un mejor tratamiento, pero muere antes de partir, el 17 de abril de 1930, en la ciudad de Lima. Yo tengo la impresión que Mariátegui era anacrónico, en el sentido de su época no podía ser leído. Vos lo lees y te da la impresión que Los 7 ensayos fue un libro que no tuvo impacto en el momento. Digamos, el Partido Socialista no solo desmariateguiza porque Mariátegui muere, sino porque ya había perdido. Digamos, había sido derrotada, todas sus hipótesis políticas habían sido derrotadas. O sea, que el problema de esa obra es que es anacrónica, es inactual en el momento que se escribe y es actual posteriormente. Es una cosa, es muy raro eso, pero pasa con muchas obras, digamos, que a su época no le pueden hablar o dicen cosas que nadie puede escuchar en ese momento y que sí le hablan a las generaciones posteriores. Construir en última instancia un sujeto sentipensante, afectivo, pero también que pueda ser riguroso en clave de análisis concreto de esa realidad tan compleja de decir que es la realidad contemporánea. Yo diría que la idea de construir un socialismo original, autóctono, y pensarlo de manera integral como alternativa civilizatoria y no solo en la clave de una impugnación a la dimensión económica de la explotación. Hoy más que nunca, ese planteo de Mariátegui de pensar que la crisis que se vive a nivel global, que sufre la sociedad toda, es una crisis de valores, es una crisis política, es una crisis socioeconómica, es una crisis cultural y por lo tanto la respuesta en clave de un proyecto alternativo también tiene que ser integral. Tiene que involucrar a todas las dimensiones de la vida cotidiana y en ese plano Mariátegui tiene mucho para decirnos. Se trata de no copiar ni de calcar, como decíamos al comienzo, sino de pensar al socialismo como una creación heroica de los pueblos de nuestra América. José Carlos Mariátegui, periodista, intelectual y militante, defensor de los obreros y campesinos oprimidos, nos deja el deber de reflexionar sobre nuestra realidad latinoamericana para repensarnos desde nuestras riquezas y para conquistar la belleza. Primer plato, Radio Cutipa.